Bien, con las disculpas con el caso, iniciamos la clase. Dejo con la doctora Selene. Muchísimas gracias con todos. Por favor, vamos a hablar ahorita del contenido de la ley forestal y del reglamento forestal aprobado por el Decreto Supremo, la 018-2015, Minagri. Siguiente, por favor. Sí, allá. Por favor, puedes poner todas las... o está cargando recién. La ley forestal y de fauna silvestre, así como el reglamento forestal, de aquí en adelante se va a denominar así, se dividen en tres partes. Ayer hablamos, la primera parte es respecto a la institucionalidad, planificación, zonificación forestal, ordenamiento forestal e información. La segunda parte de la ley forestal y del reglamento viene a ser el manejo forestal, el aprovechamiento en sí, la regencia, los títulos habilitantes y actos administrativos. La tercera parte va a ser la conservación, promoción, financiamiento y sanciones que se puede realizar sobre los recursos forestales y de fauna silvestre. Y vamos a abarcar cada una de estas en las siguientes diapositivas. Siguiente, por favor. Primera parte, siguiente. Carga, por favor. Tenemos el objeto de la ley, la finalidad. El objeto de nuestra ley es regular la institucionalidad, es decir, establecer normas, crear normas, realizar la planificación, zonificación, identificar en qué áreas del territorio se puede realizar el aprovechamiento, qué áreas son de conservación, qué áreas son para el aprovechamiento de otros recursos. Tenemos el ordenamiento y la información vinculada a la gestión forestal y de fauna silvestre. Todo esto se puede resumir en regular y promover la gestión forestal. Finalidad. Siguiente. No el siguiente PPT, sino puedes cargar, por favor. La finalidad de nuestra ley, de acuerdo al artículo 2 de nuestra ley forestal y de fauna silvestre, es la conservación, la protección, incremento y el uso sostenible del patrimonio nacional forestal. Siguiente, por favor. Otras consideraciones generales que se debe tener en cuenta en el reglamento para la gestión forestal es respecto a la protección de los bosques que es manejado, o los recursos forestales que es manejado por las comunidades indígenas, los pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas o comunidades nativas, de acuerdo con lo establecido en el convenio la 169. Siguiente, por favor. Límites sobre el acceso a los recursos genéticos u otros recursos forestales y de fauna silvestre. También nos habla el reglamento, es relacionado a los títulos habilitantes u otros actos administrativos que nos permiten el aprovechamiento. No genera, ojo, el título ni el acto administrativo genera derechos sobre los recursos genéticos, solo sobre los recursos aprovechados en ese momento. Todo ello se encuentra establecido o regulado en el artículo 1 al artículo 9 del reglamento forestal y de fauna silvestre. Siguiente PPT, por favor. Institucionalidad. ¿Puedes poner todos, por favor? Tenemos al MINAN, ex INRENA. La institucionalidad está conformado por estas entidades. Tenemos al INRENA, el Instituto Nacional de Recursos Naturales, antes, Autoridad Nacional Forestal y Fauna Silvestre. Tenemos al CERNAM, al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que protege las áreas protegidas, a la Dirección General y de Fauna Silvestre, en este caso CERFOR, o a las ATFs como ARF, como Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, y al OSINFOR como supervisor de los títulos habilitantes. Siguiente, por favor. Eso es antes del 2008. Siguiente, por favor. Hoy en día, la institucionalidad respecto al fortalecimiento de la política forestal está a cargo de Midagri y de CERFOR, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, ello a partir del 2014.
Autoridad Nacional, y también por las ATFs en los lugares donde no se realizó la transferencia de funciones por parte de los gobiernos regionales. Tenemos al MINAM como ente rector, y bajo ellos están CERNAM, encargado de la protección de los recursos forestales que se encuentran en las áreas naturales protegidas, así como al OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Tenemos a la PCM, o sea, el gobierno regional, que está a cargo de dicha función, el OSINFOR, la supervisión de títulos habilitantes. Todos ellos forman la Comisión Multisectorial contra la lucha contra la tala ilegal. Hoy, en la actualidad. Antes eran las instituciones ya establecidas, ¿no? INRENA, también OSINFOR, CERNAM. No estaban incluidos OEFA ni CERFOR, que ahora sí. Siguiente, por favor. Bueno, y los gobiernos regionales, lugares donde sí se realizó la transferencia de funciones. Pero recuerden, gobiernos regionales tienen una área o una dirección o una intendencia denominada Autoridad Regional y de Fauna Silvestre, que se encarga de velar en primera instancia la protección, conservación y el buen uso de los recursos forestales y de fauna silvestre. Siguiente, por favor. Tenemos la institucionalidad, se divide desde el artículo 14 al artículo 19 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, normativa de alcance nacional a cargo de quién regula, quién establece norma, quién establece lineamientos, quién establece nuestra política normativa, el CERFOR, lineamientos para la elaboración del plan de manejo, por ejemplo. Otorgamiento de derechos, tenemos al CERFOR y a las autoridades regionales. Las autoridades regionales usualmente se encargan y es competente para la aprobación de títulos habilitantes y planes de manejos. Siendo un ejemplo, las concesiones de ecoturismo. CERFOR se encarga de la aprobación de actos administrativos que también podrían realizarse el aprovechamiento de los recursos forestales. Por ejemplo, la autorización de investigación, la licencia para ejercer la regencia, el desbosque. Ojo, aquí también quiero hacer un hincapié, las autoridades regionales, aparte de aprobar títulos habilitantes, también aprueban actos administrativos, como por ejemplo, tenemos el desbosque o el cambio de uso en tierras de dominio privado. Las acciones de control. Estas acciones están a cargo del CERFOR y de las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre. CERFOR, por ejemplo, control de las exportaciones de los recursos forestales, CITES. Y en las autoridades regionales en control en carreteras, o pueden ser en depósitos madereros, o depósitos donde se venda o almacene recursos forestales y de fauna silvestre. Tenemos como supervisión y fiscalización a 3 entidades, que está CERFOR, por ejemplo, supervisa sus actos emitidos por ellos, entre estos es la autorización de desbosque. Tenemos a las autoridades regionales, a los centros de propagación o a los depósitos, y al OSINFOR, a los títulos habilitantes. Quiero aquí hacer una diferencia. Recuerden que hay siempre control y supervisión son cosas distintas. Si bien en ambos casos se realiza una inspección para verificar el cumplimiento o la conservación de nuestros recursos forestales, recuerden, control donde no existe un título habilitante o un acto administrativo, pero sí se debe realizar la verificación a fin de ver si existe o no un aprovechamiento sostenible de los recursos forestales o la conservación de estos. Supervisión cuando exista un título habilitante o un acto administrativo. Entonces, ¿me pueden decir si se entendió cuál es la diferencia entre control, supervisión y luego les digo de fiscalización, pues, por favor? No sé quién quiere participar acá. De repente, Ariana o Jenny, no sé. Hola, buenas noches. Sí, está todo claro, muchas Buenas gracias. Se supone que los títulos habilitantes son aquellos que tienen las concesiones, ¿verdad? Exacto. Ajá, y para el caso del control es cuando usted lo acaba de decir, no existe un título habilitante, o sea, una concesión, pero sí es necesario que se haga una supervisión o un control para el buen manejo, ¿no es cierto? Bueno, sí, tenemos en cuenta control cuando no existe un título o un acto administrativo, cuando no hay nada. Por ejemplo, los informales. Y supervisión cuando existen los formales, cuando exista un título habilitante o acto administrativo.
De acuerdo a nuestra ley forestal y de fauna silvestre, fiscalización ya comienza con el inicio del procedimiento administrativo sancionador para el caso de CERFOR y la autoridad regional. Para el caso de OSINFOR, el PAU. Eso es de acuerdo a nuestra ley de la materia. Sin embargo, de acuerdo al texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la 27.444, en el campo de fiscalización se encuentra la supervisión, la inspección, auditoría y control, ¿no? Pero por ser de la materia, recordemos, control, informales, no hay títulos habilitantes. Supervisión, existe un título habilitante o un acto administrativo. Fiscalización, inicia el procedimiento administrativo sancionador. ¿De acuerdo? Siguiente. Siguiente, por favor. A ver. ¿Lo puedes cargar todo, por favor? Gracias. El SINAFOR. Gracias. El SINAFOR también fue creado con la emisión o con la vigencia de nuestra Ley Forestal y de Fauna Silvestre, una vez que entró en vigencia con la aprobación de sus 4 reglamentos. ¿De qué se encarga el SINAFOR? La coordinación y articulación de entidades. Se relaciona con el agente rector privado y con la sociedad civil. Aquí están conformados por los 3 niveles de gobierno. Tenemos al nivel de gobierno nacional, regional y local. Nacional, dentro del SINAFOR está el CERFOR con su dirección ejecutiva y CONAFOR profesionales y especialistas, que ahí lo aprueban, lo establecen, eligen. También está con el MIDAGRI, ahí está, MINAM, Produce, MINCUL, MINCETUR, el MEF, el MER, OSINFOR, CEPLAN, de Vida, DICAPI, importante aliado, las Fuerzas Armadas y el MININTER. Como gobierno regional tenemos a los gobiernos regionales, a las unidades de gestión forestal y de fauna silvestre, y como gobierno local, los gobiernos locales, o sea, las municipalidades. Este sistema fue creado con la finalidad de asegurar el desarrollo y la ejecución de la política pública, que justo ayer hablábamos, que decía que era nuestra política pública, cuál es la meta que el Estado quiere lograr a través de la regulación de normas respecto a la conservación de nuestros recursos forestales o su aprovechamiento. También las normas e instrumentos para la ejecución de normas o instrumentos respecto a la gestión del patrimonio forestal y de fauna silvestre. Eso fue la finalidad de la creación del SINAFOR. ¿Cuál fue? Desarrollo y ejecución de las políticas públicas, las normas e instrumentos, que nos permite una buena gestión del patrimonio forestal y de fauna silvestre. Siguiente, por favor. Finalidad del SINAFOR. Combatir la tala ilegal. ¿A cargo de quién? OSINFOR, a través de la supervisión de títulos habilitantes, CERFOR, a través de la supervisión del cumplimiento de los regentes o de sus actos administrativos, y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, ¿encargada de qué? De la persecución o investigación de delitos contra los recursos forestales. Productividad a cargo del Produce, MINAM, como autoridad científica CITES, las ARF, los gobiernos regionales y el CERFOR. El Comité de Gestión, y por el Comité de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre. La política regional, o sea, quienes se encargan dentro del ámbito de jurisdicción regional para aprobar los títulos habilitantes, para sus ordenanzas, lineamientos, netamente de su jurisdicción, tenemos a la Autoridad Regional y de Fauna Silvestre. Siguiente, por favor. Antes. También la institucionalidad, aparte que tiene que ver con el SINAFOR, tiene que ver con el Consejo Directivo del CERFOR. Está uno a cargo del MIDAGRI, quien lo preside, disculpen, MINAGRI, ahora es MIDAGRI, por favor. 3 de los gobiernos nacionales, regional y local. 4 de las comunidades, y son 4, este consejo directivo está conformado por un representante del MIDAGRI, quien preside. 3 personas, uno del gobierno regional, uno del gobierno nacional y otro del gobierno local. Por
4 representantes de las comunidades, uno de comunidades campesinas de la costa, uno de las comunidades campesinas de la sierra y otra de las comunidades nativas de la selva. Y 4 de otras organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, una ONG como USAID o ACA, perdón. Y el CONAFOR, entidad consultiva del CERFOR, conformado por especialistas procedentes de las entidades del Estado y de la sociedad civil, vinculados a la actividad forestal y de fauna silvestre. Estas finalidades o estos conceptos están establecidos en el artículo 15 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. El CONAFOR está señalado en el artículo 16 y 17 del reglamento de la Ley Forestal y de fauna silvestre. Siguiente, por favor. Siguiente. El SNIF, un sueño para todos. Siguiente es carga todavía. No, o sea, exacto, gracias. El SNIF, de acuerdo a la Ley Forestal y de fauna silvestre, ¿cuál es la finalidad? Es una base de datos que reúne toda la información que lo alimentan todos los conformantes del SINAFOR. La autoridad forestal y otras autoridades. Es un sistema de programas de software, reportes de información y los usuarios, que está por quién es manejado, por la autoridad forestal y de fauna silvestre y otras autoridades, y por los usuarios. ¿Cuáles los módulos que contiene el SNIF? Es el control, o sea, el control de los vehículos en carretera, por ejemplo, cuántos vehículos han pasado con el cargamento de recursos forestales, inventario, cobertura respecto a la zonificación, donde existe o no existe un recurso forestal, investigación y otros. ¿Cuál es su finalidad? Proporcionar información de la actividad forestal y de fauna silvestre, el cual es de carácter obligatorio. A la actualidad, este sistema aún no se encuentra funcionando, aún no están implementando el CERFOR, pero sí tienen algunos puntos activos, como es el de control, respecto al registro de vehículos que son controlados a nivel de carretera por los puestos de control. Siguiente. Planificación forestal y de fauna silvestre. Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. ¿Quién lo conduce? El CERFOR. El CERFOR se encarga de la elaboración del Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre en coordinación con el CEPLAN en el marco del SINAFOR. Su objetivo de este plan es contribuir a la implementación de la política nacional y de fauna silvestre. ¿Quiénes participan? Las comunidades campesinas, las nativas, pueblos indígenas u originarios, sector público y sector privado. Consulta previa será sometido en caso corresponda, de acuerdo al convenio 169 hoy y la ley 29.785. Entonces, ¿quién lo conduce? CERFOR. ¿En coordinación con quién? Con el CEPLAN. Objetivo, contribuir al Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. ¿Quiénes participan? Todos los relacionados al aprovechamiento o al manejo de recursos forestales y de fauna silvestre. Siguiente, por favor. La zonificación. ¿Quién lo aprueba de acuerdo con nuestro artículo 26 al 31? CERFOR. Para ello hacen estudios a través del área de catastro. Tienen una metodología, ¿no? El CERFOR, todos. La metodología lo maneja el CERFOR para los recursos forestales y de fauna silvestre que se encuentran fuera de áreas naturales protegidas. El MIDAGRI, quien lo preside. MINAM, a través de CERNAM y OEFA. El GORE, a través de las ARF, las comunidades nativas, las comunidades campesinas y CERNAM. ¿Quién está a cargo de la implementación de la zonificación forestal? Está a cargo de los especialistas del GORE, del gobierno regional, quien lo preside porque ellos son los conocedores, ¿no?, de su jurisdicción y de su área. CERFOR como autoridad nacional, el MIDAGRI, MINAM, CERNAM, las municipalidades, organizaciones, pueblos indígenas u originarios. Como resultado de del estudio de la guía o del método que están utilizando, se tiene que hay una zonificación productiva forestal, donde sí se puede aprovechar, donde
sí se puede otorgar títulos habilitantes, donde sí se puede aprobar actos administrativos, zonas de conservación, de protección y conservación ecológica, como su nombre lo dice, donde no se puede aprobar, lo debemos conservar. Recuperación, áreas degradadas, ya sea un bosque primario, donde se permite su recuperación a través de la reforestación, y los de tratamiento especial, donde están los ecosistemas frágiles, como las lomas costeras, por ejemplo, ¿no? Que está en Lima. A cargo todo esto, ¿quién lo preside? MINAMO. El proceso de, ¿en qué consiste el proceso de zonificación? En preparación. Preparas el documento, la guía, la formulación de qué áreas se van a aprovechar, qué áreas no, luego la aprobación, monitoreo, el seguimiento, estudio ya del área en específico, evaluación y actualización que se hace cada 5 años. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Hola. Estoy pasando. ¿Cuál? No, no lo veo. En mi máquina no. ¿Ustedes logran ver el cambio? Sí, pero retrocede uno, creo, porque se adelantó. Yo sí lo veo. Ajá, ordenamiento forestal, ¿no es cierto? Uy, no veo. Sí, ordenamiento forestal, eso. Uy, no lo veo. Sí, se observan las diapositivas. A ver, un toque, por favor. O en todo caso, para actualizarlo se deja de compartir y se vuelve a compartir. Y ahí se actualiza nuevamente. A ver, un toque, por favor. Se quedó en zonificación forestal. ¿Ahí se puede ver? Por favor, puedes en todo caso salir de los PPTs y volver. Ay, vamos en el 5, en 6, creo. Creo que su problema es el internet porque todos lo estamos viendo en la Sí. diapositiva. Ya. Sí, un momento, por favor, no se preocupen. ¿Se ve ahí? No, pero Sí se observa. Está en la diapositiva número 12. Sí. ya. ¿Sí Me lo dice puede ver? en la diapositiva número 2. Ya. Zonificación y bueno, ahora ordenamiento forestal. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí lo veo. ¿Me escuchan? Sí, sí se la escucha. Perfecto. Ordenamiento forestal. Disculpen, de verdad, la red acá por mi barrio está mal. Ordenamiento forestal. Con el ordenamiento de los bosques, ¿ya? O el ordenamiento del territorio, ya se divide, ¿no? De acuerdo a sus categorías. Uy, ya no lo veo. ¿Ustedes ven? Sí. ¿Hola? Ya bueno. Sí Voy se a observa. seguir. Vuelva a salir. Ya, mejor les escucho. Le voy a seguir yo mis PPTs aquí. Ya, a ver con el ordenamiento, con ya se establece las características del suelo, del bosque, para lo cual se denomina, tenemos al bosque permanente, de producción permanente, a cargo de Midagri, quien lo aprueba, el bosque de producción permanente en reservas, también que lo aprueba el Midagri, y los bosques protectores, quien lo aprueba el CERFOR. Estos se consideran para su aprobación los mapas descriptivos, los mapas y memoria descriptiva del área. El objetivo de manejo se tiene que establecer una vez se denomina un bosque permanente
protección permanente, medidas de protección y conservación, el mecanismo de participación con la población que podría ser afectada, documentos de proceso en consulta previa, de ser el caso, y evaluación del área que incluya cuánto potencial de recurso existe. También está conformado por los bosques de las comunidades nativas y de las comunidades campesinas. Esto, ¿quién lo establece o lo identifica? El gobierno regional, forestal y de fauna silvestre. Se incorpora en el ordenamiento forestal de manera automática, por titulación o uso, o cesión en uso. Los bosques en áreas de comunidades en trámite o de reconocimiento, ya sea por su titulación, ampliación o son reconocidas de manera transitoria. Su incorporación se realiza con el otorgamiento del permiso. Bosques en predios privados, se dividen en esos bosques, se incorpora al ordenamiento forestal de manera automática con la titulación, es decir, cuando existe un título habilitante. Y bosques locales se incorporan al ordenamiento forestal también de manera automática con su establecimiento a cargo del CERFOR. Él es quien dice, este lugar es bosque local, estos son bosques privados y estos son bosques de comunidades nativas. Y otros son derechos de aprovechamiento otorgados por la autoridad competente dentro o fuera de las unidades del ordenamiento mencionados. Por ejemplo, las plantaciones pueden ser. Siguiente, por favor. Tenemos a catastro forestal. El catastro forestal está a cargo de quién de realizar o de llevar ese programa o el manejo a cargo del CERFOR. Responsable del catastro, CERFOR. Se integra toda la información del catastro, se integra el Sistema Nacional de Información Catastral de la SUNAR, todo aparece ahí, y al Registro Nacional de Ordenamiento Territorial y de Zonificación Especial del MINAM. ¿Qué se incorpora en el catastro? Las categorías de zonificación, como habíamos hablado anteriormente. Tenemos las unidades de ordenamiento, los títulos habilitantes también debe contener este catastro, o sea, identificar qué áreas son otorgadas como títulos habilitantes, qué áreas son plantaciones forestales, qué áreas son consideradas o tienen bosque dentro de las comunidades nativas y campesinas. Genera la información, ¿quiénes están a cargo de cargar este catastro, de alimentarlo? Lo tiene el gobierno regional, forestal y de fauna silvestre a través de las ARF, los gobiernos locales, la SUNAR, MINAM, CERNAM, el Ministerio de Cultura, el MIDAGRI y las organizaciones de pueblos indígenas u originarios. SUNAR, en coordinación con el CERFOR, siempre elabora el procedimiento de incorporación de nueva información, ¿no? Cada cierto tiempo, CERFOR con SUNAR tienen que tener actualizado la base de datos. Ello con la finalidad de que no exista superposiciones o se identifique zonas que aún se mantienen con los recursos forestales y de fauna silvestre. Siguiente, por favor. Inventarios forestales. Ya. Inventarios forestales y de fauna silvestre. ¿Esto en qué consiste? Este inventario, al momento de determinar qué tipo de bosque va a ser esa área, ya sea bosque permanente o de conservación, consiste en que el especialista tiene que ir a hacer acciones de monitoreo o evaluación para determinar la cantidad la cantidad de recursos forestal y de fauna silvestre y la calidad que estos tienen. El Inventario Nacional Forestal está inventarios de bosque permanente, de protección permanente, que está a cargo de los gobiernos regionales, inventarios regionales en el ámbito, evaluación poblacional de fauna y flora silvestre, la cantidad. Inventarios de áreas de títulos habilitantes, cuántos títulos habilitantes existen anualmente aprobados, evaluación de parcelas permanentes de medición, o sea, las parcelas de corta donde se va a realizar el aprovechamiento, inventario de privados, de bosques privados, ya sea en comunidades nativas o comunidades campesinas. Ejecutores, tenemos instituciones del Estado, a los gobiernos regionales y al CERFOR.
titulares de títulos habilitantes y terceros autorizados que también pueden apoyar, ¿no?, a realizar el inventario nacional. Siguiente, por favor. En eso consiste la primera parte de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Siguiente. Regencia forestal. La segunda parte ya tiene que ver en sí con el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre. ¿Ya? Y para realizarse ese aprovechamiento, usualmente se tiene que realizar la aprobación del título habilitante y del plan de manejo forestal o los planes operativos. En este caso viene la regencia forestal a cargo del regente forestal, que es el profesional encargado de la implementación del título habilitante, del plan de manejo forestal, la implementación y elaboración. Estos deben estar inscritos en el Registro Nacional de Regentes Forestales y de Fauna Silvestre, el cual lo conduce el CERFOR. La licencia tiene una vigencia de 5 años renovables. Las causales de cancelación del registro, existe un registro en el cual establece por qué se le ha inhabilitado o se ha suspendido su licencia de regente, ¿no? Sanción de inhabilitación luego de haber seguido un procedimiento sancionador a cargo del CERFOR. ¿Quién verifica el cumplimiento de las actividades o de las acciones que realiza el regente? El CERFOR. Siguiente, por favor. Hablamos ahí de los derechos y responsabilidades del regente, sus derechos. ¿No se escucha o soy yo? Sí, creo que sí. Hola, doctora. Se desconectó, me parece. A ver, un segundo. Se desconectó. A ver, unos minutitos que se vuelva a conectar. Sí se ve en la diapositiva, ¿no? ¿Me confirman? Sí, sí se observa derechos y responsabilidades del regente. Ok, le damos unos minutos a ver para que se conecte. Creo que la señal es así. Ayer también tenía clases y está así la señal, porque creo que algunos de sus compañeros también me comentan que su señal está pésima. Creo que no ha sido el único, ni la profesora, me parece. Pero está, creo, 2 días ya veo que está así bueno, el internet, ¿no? Bueno, sigamos con lo que dice ahí en la descripción. No, Hola, ya ¿se se me conectó. escucha? Sí, sí, sí. Sí, sí, doctora, se la escucha. Perfecto, muchísimas gracias. Ya, aquí establece los derechos y responsabilidades del regente. De estos derechos que ya se ha descrito, lo que quería que tengan en cuenta es lo señalado en el ser notificado sobre las inspecciones y supervisiones a desarrollarse. ¿Qué quiere decir? Si es que el OSINFOR pretende realizar una supervisión en un área otorgada de un título habilitante o un plan operativo, siempre debe ser notificado el regente, en caso cuente con regente, ¿no? Si no, esa actuación de supervisión debería dejarse sin efecto, no tendría valor. ¿Cuáles son los deberes y responsabilidades? Estos deberes y responsabilidades
son usualmente verificadas, supervisadas por el CERFOR, porque recuerden, quien es el encargado de sancionar algún incumplimiento al regente es el CERFOR, para lo cual ellos verifican que el regente haya elaborado y suscrito e implementado el plan de manejo, así como de los informes de ejecución de actividades y la guía de transporte forestal. Recuerden que también, de acuerdo al artículo 172 del reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, estos también pueden emitir guías de transporte forestal. Responden solidariamente con el titular de la información emitida u omitida, mantener el libro actualizado, el libro de regencia, que es otorgado por el CERFOR, informar por escrito, ojo, escrito, no nada más con un correo o porque yo ya le dije al titular. Ellos deben informar al CERFOR y a la autoridad regional el cese de la actividad. Participar en la inspección y control de la supervisión de las áreas. Esto tiene que ver mucho con el derecho de ser notificado en las inspecciones, si se dan cuenta. Custodiar los equipos o materiales otorgados por el CERFOR durante las capacitaciones. Promover las buenas prácticas de manejo de los recursos forestales o de fauna silvestre. Contribuir, de ser el caso, ¿no?, en la realización del inventario a cargo de la autoridad regional, y la implementación del SNIF, en caso corresponda. Siguiente, por favor. Siguiente. Allá. El manejo forestal. El manejo forestal o el plan de manejo forestal incluye la protección ambiental, está a cargo de dos entidades o de dos actores, ¿no? El plan de manejo forestal es el único documento de aprobar los títulos habilitantes. Es la Autoridad Regional y de Fauna Silvestre, y el que supervisa es el OSINFOR, de acuerdo con el artículo 54 y 57 del reglamento. Siguiente, por favor, que incluye la protección. ¿Cierto? Ya. La aprobación. Recuerden que la autoridad regional también aprueba planes de manejo conjuntamente con los títulos habilitantes. Tenemos 3 niveles que ya más adelante también algunos expositores o el temario van a exponer. Tenemos el Plan General de Manejo Forestal y el Plan Operativo, que tiene que ver con para áreas grandes, intensidad de aprovechamiento, volúmenes de alto y para productos forestales maderables, altos impactos ambientales. No aplica títulos habilitantes con fines de conservación, ecoturismo o productos diferentes a la madera. Recuerden, nivel alto, madera, solo madera, aprovechamiento de madera. Nivel medio, tenemos al plan de manejo forestal intermedio para áreas de aprovechamiento mediano, intensidad menor, volúmenes medianos para el aprovechamiento de recursos maderables, así como los diferentes a la madera, como puede ser la castaña, la resina, y para ecoturismo y conservación, diferente al del nivel alto. Nivel de mecanismo intermedio de aprovechamiento en periodos no continuos durante un año operativo. Nivel bajos tenemos a la DEMA. Recuerden que tanto el plan general como manejo forestal, el plan operativo y el plan de manejo forestal intermedio siempre es suscrito por el regente, mientras que una DEMA no. Son para áreas pequeñas, aprovechamiento a baja escala, maderables y diferentes a la madera también, que no generan impactos ambientales significativos, no aplica para concesiones forestales maderables y no requiere regente. Siguiente, por favor. Aquí. Melanie. Ayer hablábamos... Hola, ¿Aló? Melanie está preguntando, levanta la manito, A ver. Sí, no quería interrumpirle. Tenía una consulta con respecto al tema. ¿Se me escucha? Sí, dime, ya. Melanie. Mencionaba ahí en el PPT que dice de productos maderables y productos diferentes a la madera, y quería saber si también se podría incluir la fauna silvestre. El manejo de la fauna silvestre tiene su propia tratativa, que es en el reglamento para la gestión de fauna silvestre, la 019. Sin embargo, en efecto, también
su manejo y aprovechamiento se hace a través de la aprobación de planes operativos, que también tienen su propia categorización, ¿no? Al igual que en forestal, también existen DEMAS. Y también existe un regente. En efecto, sí, Y también tenía podrían ser. una última duda. Como mencionaba que el Plan General de Manejo Forestal y también el Plan de Manejo Intermedio, ellos dos se encargaban un regente, el tema de ver el procedimiento que se está tomando. En el DEMA dijo que no, pero no sé si hay otra autoridad donde ve el tema, si son los GORES o no sé. Ya. Los 3 planes operativos, el plan general, el plan de manejo general forestal, el plan operativo y el plan de manejo forestal intermedio y la DEMA, estos 4 son planes operativos en general. ¿Quién es el encargado de supervisar todos los planes operativos, independientemente si está suscrita o no por un regente? Es el OSINFOR. 1. Ellos se encargan de la supervisión. Ahora, verificar el cumplimiento de las actividades que corresponde al regente, al CERFOR. Pero, ¿qué planes supervisa o verificaría el CERFOR? Sería el Plan de Manejo Forestal General, el Plan Operativo y el Plan de Manejo Forestal Intermedio, ya que ese cumplimiento está suscrita por un regente. ¿Y quién está encargado de sancionar al regente? CERFOR. Ahora, la DEMA, si está suscrita por un especialista, el encargado de también sancionar sería el CERFOR. Si no, si no está suscrita por un especialista, la sanción solo recaería o debe recaer sobre el titular del título habilitante. Gracias. Gracias. ¿Continuamos o alguna pregunta más, por favor? Continuamos, ¿verdad? Perfecto. Aquí tenemos los principales cambios de la legislación forestal de fauna silvestre. Primero la ley, la 27.308 y la actual, la 29.763. Antes, el responsable del aprovechamiento de los recursos forestales solo estaba a cargo ¿de quién? Titular. Actualmente es regente y titular. Ambos son responsables solidarios. Aquí, la fecha de presentación para que se pueda aprovechar los recursos forestales era según Zafra. ¿Qué quiere decir? Zafra 1, Zafra 2. En la Zafra se realizaba el aprovechamiento. Aquí no. En este caso se tiene que ver el tema de acceso, el tema de clima, el nivel de planificación que contiene el plan operativo. Inicio de operaciones, en este caso, en la ley anterior, era con la aprobación del plan de manejo forestal antes, así, y se ejecutaba en el periodo de la Zafra, periodo de aprovechamiento antes. Ahora no, ahora es con la aprobación del plan de manejo forestal y la vigencia se inicia a partir de su aprobación, de su notificación de la misma. Actividades previas era el inventario y censo. Antes. Ahora, el censo, verificar si tiene o no linderos el título habilitante o el área otorgada, las vías de acceso, campamentos, vigilancia. Tipos de planes operativos con la ley anterior era el Plan General de Manejo Forestal y el POA, el Plan Operativo Anual. Anual. Ahora no, que como su nombre dice, ¿no? Antes era anual, cada año. Ahora los tipos en la actualidad es el Plan General de Manejo Forestal, eso se mantiene, el Plan General de Manejo Intermedio para áreas menores y el Plan Operativo, que ahora tiene una vigencia de 2 años, a diferencia de lo que establece la norma anterior, y la DEMA, que es una declaración de manejo forestal. Duración 1 año, exacto, duración en el caso del PO, del Plan Operativo, de 1 a 3 años. Antes se denominaba consultor forestal en todos los casos, en todos los planes. Ahora es regente, a excepción de la declaración de manejo, a cargo puede ser de especialista o no. El plan de manejo consolidado, no se precisaba cuánto
no se precisa cuándo lo podrían solicitar. En la actualidad se formula el titular, cualquiera de los titulares, y la responsabilidad es solidaria. Siguiente, por favor. El aprovechamiento de los recursos forestales, como acabamos de decir, usualmente se hace a través de la aprobación de títulos habilitantes, pero para ello debe existir condiciones mínimas para las personas que quieren acceder al aprovechamiento de los recursos forestales, ya sea a través de un título o acto administrativo, que es distinto al título habilitante. Ojo. Uno no debe tener condenas vinculadas a delitos ambientales o contra la fe pública, contra la administración pública, contra la salud pública, contra la libertad personal, no figurar en el Registro Nacional de Infractores conducidos por el CERFOR, ojo, no por otra autoridad, sino por el CERFOR, con sanción de inhabilitación. No estar impedido para contratar con el Estado, no haber sido titular de algún título habilitante caducado por un plazo máximo de 5 años anteriores a la presentación del título, no ser reincidentes en la comisión de algún delito, es decir, que no haya cometido algún delito más de una vez, el mismo delito. Todo ello está establecido en el artículo 41 del reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Siguiente, por favor. Modalidades de acceso a los recursos forestales. Una de las modalidades es a través de títulos habilitantes. Acá lo vamos a establecer de manera general. En tierras de dominio público están las concesiones, ya sean maderables, no maderables, de conservación. Contrato de cesión en uso en bosques residuales o remanentes y el bosque local. Ojo, en la primera y la segunda está a cargo de su aprobación la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, en caso de bosques locales, a cargo del CERFO. En tierras de dominio privado está el título habilitante denominado permiso forestal, y en tierras del dominio público o privado están las autorizaciones, autorización de plantas medicinales, ojo, autorización de extracción de especies acuáticas o emergentes y autorización de extracción de especies arbustivas o herbáceas. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, allá. Siguiente, por favor. Eso sí es más técnico. Otorgamiento a solicitud de parte para la aprobación ya sea del título habilitante. Otorga, como ya sabemos, las ARF y supervisa el gobierno, el OSINFO. Siguiente, por favor. Ya. Este es el procedimiento, ¿ya? A seguir. ¿Qué hace el titular, el título habilitante? Presenta su solicitud, la autoridad evalúa los documentos, realiza una inspección previa de ser el caso. Esto es para el caso de la aprobación de los títulos habilitantes de ecoturismo y conservación. Una vez se determina que dicha área amerita ser otorgada como título habilitante de conservación, se publica la propuesta. Esta publicación debe estar en el diario de mayor circulación, en el peruano, hasta en los mismos puestos de control o en las oficinas de los gobiernos regionales. Luego hay la presentación de propuestas de diferentes postores. Una vez que se dé la buena después de la evaluación de la documentación o propuestas, se da el otorgamiento y la suscripción de contratos. Siguiente, por favor. Doctora, una preguntita. Dime. ¿A solicitud de parte qué es? ¿A quiénes se refiere? Ya. Cuando el titular, exista personas interesadas a acceder al aprovechamiento o al título habilitante de conservación y ecoturismo. De las personas. ¿Aló? ¿Hola? Se entrecortó, como dijo. ¿Se me escucha? Disculpe. Se entrecortó un poquito. ¿Se escucha?
solicitud de parte, ¿qué quiere decir? Es tú. ¿Se escucha? ¿Escucha? No muy bien. Ahora, Sí. ya. Cuando me refería a solicitud de partes a través de un particular, que el particular solicite el otorgamiento de ese título habilitante, el título de conservación o ecoturismo. ¿Me entiendes? Ok, gracias. Ok, ya. El otorgamiento, primero, para el caso de títulos habilitantes de ecoturismo y conservación, para este caso primero se conforma una comisión. Esta comisión tiene que evaluar y ver las áreas libres a otorgar como título habilitante de conservación o ecoturismo. Una vez que está aprobado ello, lo que hace es publicarlo. Te dicen, tal área está libre, tal área se puede otorgar. Luego existe presentación y evaluación de propuestas de las diferentes partes. Una vez que se realiza la buena pro o se dé el otorgamiento de la buena pro, existe la suscripción del contrato. ¿Quién otorga esta concesión? El gobierno regional o las ARF. ¿Y quién la supervisa? El OSINFOR. Siguiente, por favor. Estos son las concesiones forestales maderables. Al igual, para este caso existe dos modalidades, ¿ya? Un procedimiento abreviado o concurso público. Primero, los requisitos. Para darse una concesión forestal maderable tiene que existir la capacidad técnica y financiera por parte del solicitante, una propuesta técnica de exploración y evaluación del área, de ser el caso. Esta propuesta consiste en que el solicitante debe realizar una inspección previa, ¿no? Y determinar qué tipo de recurso existe, la cantidad, las especies, propuesta técnica para el manejo, que quiere decir cómo va a manejar los linderos, las áreas, y suscribir el contrato una vez que se otorga la buena pro, para lo cual el interesado debe presentar la garantía de fiel cumplimiento, el informe de exploración, de ser el caso, y el informe de verificación de bienes y equipos que va a utilizar o declarados. Forma de acceso, dos. Uno es el concurso público, que es conducido por la Autoridad Regional y de Fauna Silvestre, una vez que se determina qué área se va a otorgar, una vez que se reúna la comisión. Esto abarca desde un área de 5.000 a 10.000 hectáreas o de 10.000 a 40 hectáreas. La vigencia de un contrato de concesión forestal maderable de 40 años se amplía cada 5 años después de una auditoría. Y ahora otra modalidad de acceso viene a ser el procedimiento abreviado. En caso no exista la buena pro a través del concurso público, la autoridad también puede establecer el procedimiento abreviado. En este caso siempre va a haber un requerimiento de parte, una solicitud de un particular. ¿Quién conduce el procedimiento y el otorgamiento de este título habilitante? La Autoridad Regional y de Fauna Silvestre. Le otorga el Estado con una fecha de vigencia igual de 40 años, con una ampliación de 5 años, y complementariamente se puede aprovechar otros recursos forestales y de fauna silvestre. Siguiente, por favor. Una densidad aérea. Etapas del concurso. Si en caso el título habilitante se va a otorgar a través de un concurso público, primero es lanzan la convocatoria, ahí sería primero ellos, se lanza la convocatoria, perdón, antes se reúne la comisión, se evalúa y se identifica el área a otorgar, luego se lanza la publicación, luego de lanzada la publicación viene la presentación de propuesta de los interesados, un tiempo de absolución de consultas. Una vez que ya hubo la absolución de consultas, la autoridad tiene que evaluar las propuestas. Una vez que se evalúan las propuestas, se da el otorgamiento de la buena pro. El ganador, a fin de ser ya titular de un área de la concesión maderable, tiene que suscribirse un contrato de concesión que tiene una vigencia de 40
años. La otorga la Autoridad Regional de Fauna Silvestre y supervisa el OSIFOR. Siguiente, por favor. Una preguntita, doctora. Dígame. ¿Quiénes tienen acceso a este aprovechamiento con fines maderables? ¿A qué te refieres como quiénes? ¿Quiénes? O sea, ¿qué personas? ¿Es una institución, una No. persona natural? Todas las personas, todos, es a nivel general. Todas puedes- tienen acceso dependiendo de su adquisición. Claro, pero para ello, como te vuelvo a decir, unos requisitos tiene que tener capacidad técnica, ¿no? Técnica y financiera. Todo eso es lo que evalúa la autoridad regional. Tienes la capacidad técnica, la capacidad financiera. Una persona jurídica o natural tienen acceso a estas concesiones con fines maderables. Claro, que se les otorgue, ¿no? Sí. Solamente tienes que cumplir los requisitos antes detallados. Gracias. ¿Alguna consulta más, por favor? ¿Cómo es que evalúan la capacidad técnica o financiera para estas personas en este caso? Ya. Acá algunos ejemplos que he visto son con sobres cerrados, ¿ya? Y tienen que ver la capacidad técnica bastante con la tecnología a aprovechar, que generen el menor impacto posible en el aprovechamiento, y capacidad financiera que tú puedes subsistir o llevar a cabo tu aprovechamiento durante esos 40 años. ¿Y eso a través de qué se puede comprobar? A través de la garantía de fiel cumplimiento. Es como un pagaré. Sí. Una consulta. ¿Aló? Dígame. Y en el caso de las sesiones en uso así de pequeños agricultores, ¿cómo se daría este aprovechamiento? ¿O cuáles serían los requisitos? Igual, la capacidad técnica y la capacidad financiera, pero depende también de la escala, del tipo de recurso que se va a aprovechar. Y es que justamente acá en el departamento de San Martín están promocionando las sesiones en uso, y a eso iba mi pregunta, ¿no? Son pequeños productores, ¿no? No son grandes, y ¿cómo sería esto? Ya, pero en el caso de sesiones en uso, el otorgamiento es directo, a diferencia de las concesiones maderables, que sí existe el concurso público. Y aquí sí tienes que ver el sobre cerrado, ¿no? ¿Quién tiene la mayor capacidad financiera, económica, que va a mantener esa área de título habilitante y no lo va a abandonar? Pero en este caso de sesión de uso es a requerimiento, a solicitud. Esa es la diferencia. Por eso nos exigen muchos requisitos. En pocas palabras, no sé si es que entendí bien, pero esto mayormente es para aquellas empresas grandes que puedan fundamentar el aprovechamiento para los 40 años, ¿cierto? Claro, exacto. Quien pueda financiar, pagar, quien lo va a poder mantener y cuidar. Si Y una en el persona caso, particular lo puede, dale. y en Dime. el caso que, digamos, porque se divide en quinquenios, ¿no? Esos 40 años. Si en caso durante los 40 años no llega a aprovechar, no lo llega a aprovechar las 40, o sea, de acuerdo a las hectáreas que le dan, ¿hay alguna sanción o qué se puede hacer? Ahí están las causales de caducidad. Una de las causales es la no implementación. ¿Y quién está a cargo de la caducidad del título habilitante? El OSINFOR. Te quitan el título habilitante para volver a realizar el concurso público o el procedimiento abreviado. Sí. Ya. Y doctora, una pregunta más, una consulta. Le dice la sanción al título habilitante, entonces, ¿va la sanción para el regente o para el dueño de la empresa que está llevando? En este caso no es una sanción. La caducidad no es una sanción, es una medida extraordinaria. Por eso es que OSINFOR denomina su procedimiento administrativo único. Esta caducidad está dirigida contra el titular del título habilitante, no contra el regente. El regente solo se encarga de la implementación, recuerden, ¿no? Implementación y elaboración del plan de manejo. Nada del título habilitante. ¿Me entienden? Plan de manejo. Y si yo te voy a quitar el título habilitante, ¿contra quién me tengo que ir? Contra el titular. Sí. Miss, y para determinar la cantidad necesariamente
se tiene que esperar los 5 años o ya en las en las primeras supervisiones o algo así se puede considerar eso? Es que eso también tiene que ver bastante por qué no se realiza el aprovechamiento. Muchas veces son porque hay terceros invadiendo, terceros que no lo permiten, ¿no? Para ese caso, si es que existe alguna invasión, el titular tiene que comunicar a la autoridad regional a fin de que exista una compensación de área, ¿no? De corresponder. Usualmente no es que no quieran aprovechar los titulares, sino que existen invasiones, superposiciones y no se le permite. Por eso lo ideal sería que el titular realice una compensación de área. ¿Qué quiere decir? Apruébame otra área que me permita realizar el aprovechamiento. Sí. ¿Alguna pregunta más, chicos? Continuamos. Siguiente, por favor. Desde el procedimiento abreviado, una vez que no exista ningún postor o no se haya dado la buena pro, en este caso, se reúne la comisión, sería eso, después la publicación, bueno, no tanto la publicación, determinación de las unidades ya saneadas, publicación del área a otorgar o de la unidad a otorgar, presentación de la solicitud adjuntando el resumen y la publicación, y evaluación de la suscripción del contrato de ser el caso. En este caso ya no hay concurso, no hay la buena pro, solo la evaluación del requerimiento. Siguiente, por favor, lo aprueba la A y lo supervisa el OSI. Todo lo puedes cargar, por favor. Ah, ya, es uno en uno, ya. Hablemos. Antes. Permisos. Los permisos y autorizaciones son otras modalidades de títulos habilitantes. Tenemos acá permisos en predios privados. Acá es la inspección ocular obligatoria para el caso de madera, si se realiza previamente, antes del otorgamiento, y se verifica el título de propiedad que corresponda al solicitante. Las autorizaciones forestales se pueden otorgar en predios privados o públicos. Siguiente. En estas autorizaciones se da usualmente para el aprovechamiento de plantas medicinales, arbustivas y herbáceas, vegetación a peñas y otros tipos de vegetación silvestre. Usualmente este tipo de autorizaciones para el aprovechamiento del carrizo, de la totora, etcétera. Permisos para pastoreo. Por favor. Siguiente. Esto no es un título habilitante, es un acto administrativo. Este permiso solo es aprobado al comunero, a que es parte de la localidad. Es una declaración jurada y se realiza solo ello, ¿no? Las actividades de pastoreo. ¿Quién otorga en estos casos los permisos en predios privados? La autoridad regional, y lo supervisa el OSI. El caso de los predios, de los permisos de pastoreo, lo otorga la autoridad regional y lo supervisa él mismo, la misma autoridad regional. Siguiente, por favor. Recuerden, el permiso para pastoreo no es un título habilitante, recuerden eso siempre. Especies ornamentales, ¿quiénes son los encargados para el aprovechamiento? Tienes a la autoridad regional, quien autoriza y supervisa los centros de propagación, usualmente los viveros. Autoriza la extracción de especies no CITES para el plantel genético. El CERFOR autoriza el aprovechamiento de especies CITES del plantel genético. Se realiza a través de la guía de transporte forestal para el plantel genético y guía de remisión para los ejemplares. El plantel genético puede provenir de una autorización de extracción, de productos decomisados, autorizaciones de desbosques, etc. Adecuación. Acá la ley estableció que todos los centros de propagación o los viveros se deben adecuar a los 90 días, solicitar la regularización respectiva.
Es decir, deben contar con una autorización y deben también tener autorización para la posesión del plantel genético. Siguiente, por favor. Wow, esto es más técnico ya. Siguiente. Eso van a hablar en su oportunidad. Siguiente, por favor. Bosque local. Ay, esto es bien bonito. Bosque local. Esto quien lo otorga es el CERFO. Es un título habilitante excepcional, ¿ya? En este caso, la comunidad, cuando ven un área dentro de sus comunidades a aprovechar, lo que hacen los interesados es solicitan al gobierno local, al municipio. Este municipio lo que hace es elabora un informe o un estudio técnico y presenta esa propuesta a la autoridad regional. Una vez que la autoridad regional recibe, lo que hace es formar un comité técnico. Este comité técnico está conformado por un integrante de la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre y por el CERFO. ¿Qué hacen los dos? Evalúan. Evalúan si en efecto hay o no recursos forestales a aprovechar. ¿Y qué hace? El CERFO emite una opinión técnica. Es obligatoria que se cuente con una opinión técnica favorable. Una vez que ello pasa, el expediente administrativo se presenta a la autoridad regional y este emite un informe legal. Con el informe legal y con la opinión técnica, el CERFO lo que hace es sacar una resolución de dirección ejecutiva aprobando el bosque local, el cual es el título habilitante, el cual le permite aprovechar los recursos existentes en la comunidad. Doctora, una preguntita. Dime. ¿Acá solamente tienen que ser organizaciones o puede ser una persona nada más que también pueda pedir o solicitar al municipio para el otorgamiento y aprovechamiento del bosque local? Usualmente acá son toda la comunidad, los interesados, Okay. no solo una parte de la comunidad, ¿no? Porque esto es beneficio para la comunidad. ¿Pero tiene que ser una comunidad o puede ser una sola persona la que también puede solicitar esto? Es que se tratan de bosques comunales, por eso usualmente tiene que ser la comunidad con la asamblea, ¿no? Ok. Ajá. Gracias. Y bueno, exacto. Y usualmente este tipo de bosques locales hay muchas problemáticas, ¿no? Porque quien realiza el aprovechamiento en sí ni siquiera son los comuneros, sino lo tercerizan, es un tercero, una empresa. Por eso es la necesidad de que exista un grupo organizado. Siguiente, por favor. Uy. Una consulta, doctora. Dígame. Usted habla de comunidades nativas. ¿Y en las comunidades Retrocedo. nativas es necesario el regente para su plan de manejo? ¿O es como Sí. el DEMA? No. No En es este caso necesario. depende del recurso a aprovechar. ¿Entiendes? Y sí, es necesario el regente. Si yo consigo dentro de la comunidad para aprovechar madera, ¿qué tipo de plan de manejo necesito? En ¿De alto manejo nivel. general o intermedio? Con Exacto. regente. Un intermedio, un plan operativo. Exacto. ¿Y por quién es suscrito? Por el regente. Por el regente. Exacto. CERFO establece el bosque local, que quiere decir aprueba. La autoridad regional lo que hace ya es aprobar posteriormente los planes de manejo forestal. El OSINFOR supervisa y fiscaliza, en caso corresponda, el gobierno local administra directamente y autoriza el aprovechamiento. ¿Qué quiere decir? Cuando dicen autoriza el aprovechamiento, le puede otorgar a un tercero para que éste realice la tala o el aprovechamiento de la madera, ¿no? Responsables. Acá yo tengo muchas diferencias, ¿ya? Ante algún incumplimiento o ante alguna irregularidad, la responsabilidad solidaria recae sobre el regente y el gobierno local, a quien se le aprobó, se le otorgó el bosque local. Pero recuerden, muchas veces quien aprovecha no es el comunero o el gobierno local, sino un tercero, las empresas grandes, ¿no? Y entonces yo considero que ahí debe haber un cambio en la norma y la sanción debería recaer
sobre la persona que realice el aprovechamiento. Bueno, los beneficiarios y regentes son, como les vuelvo a decir, responsables solidarios para el aprovechamiento. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso. Hola. Allá. Siguiente. Ya. ¿Se acuerdan que les dije que otra forma de acceso a los bosques o al aprovechamiento de los recursos forestales, aparte de los títulos habilitantes, son actos administrativos distintos a los títulos habilitantes? En este caso tenemos la autorización de cambio de uso. Cambio de uso solo procede, recuerdan, para actividades agropecuarias, pastoreo o agricultura. No, nada de forestal. ¿A cargo de quién? Dos entidades lo pueden aprobar. El CERFOR, para el caso de tierras de dominio público, recuerden, y las ARF para los predios privados. En este caso, ¿qué se requiere para la aprobación del cambio de uso por parte del CERFOR, quien lo aprueba y supervisa? Ojo, es un estudio técnico, opinión técnica del MINAM y la clasificación de tierra de uso mayor. Esto, ¿qué te permite? Realizar el retiro de la cobertura forestal, pero previo a ello se requiere la autorización. La autoridad regional también puede aprobar este tipo de acto administrativo, al igual que el otro, también certificación y certificación ambiental en caso corresponda por parte de la entidad correspondiente. Ahora sí, siguiente, por favor. Autorización de desbosque. Esto es también un tipo de acto administrativo. ¿En qué consiste? El retiro de la cobertura forestal. ¿Con qué finalidad? Ojo, a la diferencia del cambio de uso que hemos dicho que es fines agropecuarios, agricultura o ganadería, en este caso es para actividades de inversión, actividades económicas. Por ejemplo, la instalación de petroleras, actividades mineras, de infraestructura. En este caso se realiza un pago por la afectación de los bienes y servicios. En este caso también se puede aprovechar los recursos que se genera a través del retiro de la cobertura forestal. En este caso se requiere la consulta previa de corresponder, si está en una comunidad, certificación ambiental de corresponder también y la compensación ecosistémica. ¿Qué quiere decir? Yo retiro esta cobertura forestal, pero ¿dónde compenso? ¿A qué área recupero? ¿Dónde? Su autorización también a cargo de dos entidades, CERFOR o la autoridad regional. CERFOR siempre lo aprueba cuando se trata de un estudio de impacto ambiental, cuando exista un estudio de impacto ambiental, ya sea el semidetallado o el detallado, o una declaración de impacto ambiental o una IGA. Para el caso de las ARF, cuando no exista algún estudio de impacto ambiental regulada o establecida en la ley, en la ley 27.444. Siguiente, por favor. Siguiente. La tercera parte. Y acá ya tiene que ver bastante con la conservación de ecosistemas, especies de flora y fauna silvestre. Recuerdan, la primera parte trataba de institucionalización, zonificación, planificación, todo el aspecto normativo. La segunda parte de la ley consiste en todo lo que se llama aprovechamiento, modalidades de acceso a los recursos de fauna. El tercero ya es sobre la conservación en ecosistemas y especies de flora silvestre. Tenemos el caso de la ley y su reglamento reconoce la vulnerabilidad de los ecosistemas de los bosques andinos, bosques secos, ante el cambio climático,
para lo cual el CERFOR, ¿qué hace? Elabora la clasificación oficial de especies, elabora y aprueba la lista sectorial de ecosistemas frágiles, identifica y planifica las medidas de conservación de hábitats críticos socioeconómica, autoriza la introducción, plan y erradicación de especies. Las ARF participan en los procesos de clasificación presentando al CERFOR. Siguiente, por favor. El acceso al recurso genético, el cual no otorga derecho. El CERFOR es la autoridad competente quien aprueba el acceso de los recursos genéticos. En los territorios comunales, el CERFOR y las comunidades campesinas nativas, pueblos indígenas u originarios son responsables de preservar y conservar el estado natural de los mismos. El acceso a los recursos genéticos de la flora silvestre se realiza a través de la suscripción de un contrato de acceso según la legislación a cargo del CERFOR. Y para la conservación de recursos genéticos, el CERFOR y la autoridad identifican las zonas prioritarias de conservación. Siguiente, por favor. Ese es un tipo de acto administrativo. Siguiente. Perfecto. El rol del Estado, estrategias de promoción. El Estado promueve el desarrollo de actividades forestales y de fauna silvestres y actividades conexas de una manera productiva, competitiva y establece los beneficios. Mejora la competitividad forestal y de fauna silvestre. Las estrategias, el cual está a cargo del SINAFOR y del CERFOR, es a través de qué? Fortalecimiento de capacidades a los usuarios, capacitaciones, información, atención y servicios especializados, uso de nuestros sistemas, del SNIF, facilitar las condiciones de integración de la cadena productiva, es decir, que sea un poco más viable las 7 cadenas de producción, que es el acceso, el aprovechamiento, transporte, transformación, depósito y exportación, y de ser el caso también la ayuda financiera, ¿no? O económica. El CERFOR, o a través del SINAFOR, se incluyen al CERFOR en el diseño de la iniciativa de promoción. Este año, por ejemplo, tenemos una iniciativa de promoción para fortalecer la conservación de los recursos forestales y su aprovechamiento. Cada institución ejecuta actividades en el marco de sus funciones y ser más promover. Siguiente, por favor. En la actualidad, las prácticas promovidas por el Estado son descuentos en el pago del derecho de aprovechamiento, que usualmente muchas veces los titulares dificulta pagar. En proyectos integrales, el descuento es hasta el 30%. En certificación y buenas prácticas, se le otorga un 35%. Áreas de conservación, el descuento hasta el 25%. Proyectos forestales en zonas prioritarias, el 25%. El manejo de diversificación del bosque, parcelas permanentes, el 25%, programas de educación ambiental, promueve el 25% del descuento del pago y de investigación el 25%. Y uso de residuos de reciclaje. A través de ello no solo se promueve la práctica forestal, sino también se promueve la conservación y cuidado del ambiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. En este caso, recuerden que el transporte de productos y subproductos forestales siempre está a cargo del control de las autoridades regionales y de fauna silvestre. Cuando se realiza el transporte o el control de estas actividades, lo que hace el inspector es solicitar la guía de transporte forestal de corresponder del producto, a excepción de la guía de remisión o autorización de investigación. Guía de remisión para plantas ornamentales y autorizaciones de investigación para las autorizaciones otorgadas, ya sea por el CERFOR o la autoridad regional.
De acuerdo al artículo 172, los emisores de la guía de transporte forestal, el cual permite la movilización del producto, si no, no se realiza, si no existe ello, es el titular de títulos habilitantes, las plantas de transformación, los regentes y la autoridad regional. ¿En qué casos aprueba la guía de transporte o emite el gobierno regional? Solo en casos cuando sea distinto a los titulares de títulos habilitantes o centros de transformación. Siguiente, por favor. Transformación. Bueno, ahorita estamos hablando un poco de la cadena de producción. Hemos hablado del acceso, del aprovechamiento, del transporte y transformación. Esto es la transformación primaria de los recursos forestales y de fauna silvestre, para lo cual está a cargo quien autoriza el establecimiento, es la Autoridad Regional y de Fauna Silvestre, otorga la autorización, ya sea de centro de transformación, lugar de acopio, donde se acopia la madera, depósito o almacén donde se almacena, y centro de comercialización. Pueden también comercializar madera, ¿no? A cargo, para los centros de transformación, quien supervisa su cumplimiento también está la autoridad regional. A partir del 1 de marzo del 2021, ya era obligatorio, es obligatorio para los centros de transformación contar con el libro de operaciones. La transformación secundaria está a cargo de Produce. Siguiente, por favor. Comercio exterior, permiso de exportación. Para la exportación de recursos forestales y de fauna silvestre, la autoridad competente de otorgar un permiso o la autorización es CERFOR. ¿Quién lo supervisa también? CERFOR. ¿Para qué casos CERFOR otorga los permisos de exportación? De tratarse de recursos CITES, de tratado internacional o decreto, lo que está refrendado por un decreto supremo. El CERFOR está también a cargo de su verificación y cumplimiento de lo establecido en sus permisos de exportación. Siguiente, por favor. Una forma también de conservación que vio el Estado en la tercera parte de la ley es a través de la ejecución de actividades de supervisión, fiscalización y control. Acá tenemos las infracciones, las sanciones principales, las complementarias y las medidas correctivas. Las infracciones se dividen en 4 categorías, como saben, leves, graves, muy graves. Las sanciones pueden ser amonestación, si es por primera vez, multa, puede ser de, en el caso de las graves, es de 3.000 a 5.000, si no me equivoco, y las muy graves es de 5.000 a 10.000, si no me equivoco. Y las sanciones complementarias, ahí hay que denominarlas medidas complementarias, ¿ya? Ahí no está en la ley, debería denominarlas así, medidas complementarias, ya que las sanciones principales son las multas. Acá tenemos los decomisos, la incautación, inmovilización, paralización, inhabilitación en caso del regente. Medidas correctivas, usualmente quien dicta las medidas correctivas son el OSINFOR, que tiene que ver, por ejemplo, con revertir el daño al estado anterior, o la restitución de los recursos forestales, como por ejemplo la reforestación o actividades de silvicultura, ¿no? Siguiente, por favor. Gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo bien, gracias. Hola. ¿Segura? A ver, pregúntame. Hola. ¿Quién propone la compensación sistemática que debe existir en este caso? ¿Quién? Ya, mira, para el caso de desbosque, cuando uno va, solicita la autorización de desbosque, el solicitante debe establecer qué área va a compensar a cambio de esa área que va a retirar la cobertura forestal. Quien lo propone es el solicitante y quien lo evalúa es la autoridad, si lo aprueba o no. Para el caso de las autorizaciones de desbosque. Ahora, si me dices, en caso de medidas correctivas para la compensación de área, también lo que hace la autoridad es dictar medida correctiva, compensación de área.
para lo cual el administrado deberá presentar un informe técnico, donde detallará qué área ha de compensar. Entonces, quien propone siempre el área donde compensar es uno, el interesado en el caso del desbosque o el sancionado en caso de alguna infracción, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Aló? ¿Hola? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Una consulta. Habló sobre la primera transformación que ahora, a partir del 2021, que ahora se tiene que hacer un libro de operaciones. ¿En qué consiste este libro de operaciones? ¿Si hay un modelo o cómo se efectúa eso? Perfecto. El libro de operaciones es un registro de entrada y salida del producto forestal que está ingresando al centro. Ahí establecen con qué guía está ingresando, cuánto, de qué título habilitante y la salida, ¿no? De qué productos está saliendo, de qué título habilitante, de qué guía, de qué especie. Sí existe un formato que fue aprobado por el CERFOR. Entonces, también estableció que a partir del 1 de marzo del 2021 ya debe ser de uso obligatorio por parte de todos los centros de transformación. Es un registro de salida e ingreso de productos forestales. Gracias. Hay una pregunta de Norma. No, ¿Quiénes perdón, califican como regentes? de Candiluz. ¿Qué dice Candiluz? No entendió sobre las CITES, menciona. Ah, ya. Las CITES son especies categorizadas por el comercio internacional. Tienen su protección especial a nivel internacional. Estos, por ejemplo, tenemos al CEP, se denominaron como CITES. ¿Para qué punto de exportación? ¿Quién otorga? El CERF. A esos CITES son aprobados para su exportación por parte de... Pueden exportarse solo a través con su guía de transporte forestal, ¿no? Otra ¿Alguna pregunta? de Norma. Dice, buenas noches. Mi consulta es quiénes califican a regentes. Uy, los forestales, pues, ¿no? Usualmente, en el caso del aprovechamiento de recursos forestales maderables, los profesionales encargados de ello. Hola. Sí, bueno. Un ingeniero forestal, ¿no? Necesariamente, Claro. sí. Bueno, hasta el momento he visto eso, ¿no? Un ingeniero forestal, sí. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Hay una tengo una duda, ¿no? Doctora, el tema de, por ejemplo, en muchos gobiernos regionales hay un tema de desconocimiento, ¿no? He visto, ¿no? O no hay tampoco dependencias de CERFOR, ¿no? Y la competencia les compete, perdón, con la redundancia, a los gobiernos regionales, alguna gerencia de medio ambiente, a veces. Pero hay deficiencias en ellos, por ejemplo, en el tema del otorgamiento de los títulos, ¿no? En efecto, son autónomos Sí. a causa de la descentralización. Y sí, se vio mucha corrupción o diferentes tipos, ¿no? de delitos. Necesita mayor capacitación por la autoridad regional, ¿no? Perdón, por la autoridad nacional. Y bueno, una forma de combatir ello
sería a través de la sensibilización y capacitación, pues, de sus especialistas o profesionales. Sin embargo, he visto también que es un tema salarial, ¿no? Cada vez que voy a algún gobierno regional, hoy fui, por ejemplo, vuelvo a ir de acá a 3 meses, veo a otras personas, ¿no? Hay mucha inestabilidad. Y debe haber más el fortalecimiento en tema presupuestario, técnica, sensibilización y capacitación. Y debería hacerlo el CERFOR, ¿no? Gracias. Sí, es una realidad, ¿no? Que se tiene. Sí. Sí es. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para finalizar ya la clase. Hola. ¿Ninguna? Yo en el chat dejé para que anoten su asistencia. Espero que lo hayan realizado. No, no, no hemos hecho eso. A ver. Ahora estoy mandando por el chat. Ahí registran su asistencia. Bueno, entonces, bueno, vamos a sacar ahí esta sesión, la primera sesión. Y bueno, agradeciéndoles a todos los presentes y bueno, a la profesora también Selene por su tiempo y bueno, el conocimiento brindado en estas 2 clases que hemos tenido con ella, ¿no? Y bueno, las disculpas del caso también por los percances que se han estado dando por la conectividad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de mejorar o bueno, que esperemos que ya no pasen estos percances, ¿no? Entonces, vamos a quedar allí. Gracias, profesora Selene. ¿Algunas palabras o algo por manifestar de repente de su parte? Muchas gracias. Gracias por la invitación al equipo. Gracias por el interés brindado y seguir adelante, ¿no? Promoviendo la conservación de nuestros recursos, ya que es patrimonio nacional forestal, y capacitarnos más para que podamos hacer una política nacional forestal fuerte, que a la actualidad está muy debilitada, porque son tantas instituciones encargadas de ello, que no sabemos quién realiza qué. Y sobre todo ello, ¿no? La sensibilización a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a fin de ver, ¿no? La protección de ello, ya que es a futuro. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias por su comentario, ¿no? Bueno, vamos a quedar ahí y nos vemos la siguiente clase, que es el día lunes, como lo mencioné, a partir de las 6 de la tarde. Igual, cualquier detalle les estoy comunicando por el WhatsApp, ¿no? Gracias. Hola, ¿nos van a pasar la presentación? Gracias, ¿verdad? Sí, hasta luego. se les envía, ya saben, por WhatsApp se les envía todo el material y todo el video de la clase. Muchas gracias. Igualmente, Gracias, buenas gracias. noches. Nos estamos viendo el lunes. Buen fin de semana para todos.